Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? Hola Alberto, Buenas ¿cómo noches. estás? Gracias por la oportunidad, gracias por tu disposición No, para, gracias por la invitación. ¿Se para escucha bien? compartir. Se escucha perfecto. Para Ok. compartir este momento y conocer un poco tu mirada sobre lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, nos conocimos hace unas cuantas décadas atrás cuando estábamos en UPAU y creo que sería interesante que empezáramos contando un poco cómo fue aquella experiencia para vos en el mundo de la política universitaria, porque tal vez sea ese un poco el antecedente, ¿no? Bueno, fue muy impresionante. Estamos hablando del año 1982. En aquel año apareció Carlos Maslatón, que trabajaba con varias personas, entre ellos Federico Pinedo, con la idea de armar una agrupación universitaria en la UBA que representara las ideas de centro-derecha. Eh, Carlos con otra gente empezó a organizarla en derecho, el proyecto fue muy exitoso y después otros seguimos el rumbo que él había marcado y abrimos las agrupaciones, en mi caso en ciencias económicas, pero eso se fue extendiendo a otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y después, bueno, muchos lo hicieron en el interior del país, como es el caso de ustedes, ¿no? Eh, y la verdad es que a lo largo de los años nos empezó a ir muy bien. UPAU empezó a crecer, primero se presentó por primera vez en las distintas facultades, sacaba porcentajes interesantes de los votos que estaban en juego y empezó primero ganando en la Facultad de Derecho y después hubo como una avalancha de triunfos, se ganó en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se ganó en Ingeniería, se ganó en Arquitectura, se ganaron en un montón de facultades y de alguna manera nos colocamos como la segunda fuerza de la universidad, muy, muy cerca de la franja morada. Allí, bueno, Carlos la lideró hasta que terminó su carrera y dejó paso a la generación siguiente, pero Juan Curuchet fue secretario general de la Federación Universitaria de Buenos Aires, yo fui el primer consejero superior en la universidad que tuvo UPAU, que era un cargo muy impresionante porque pensá que te permitía sentarte en una mesa con todos los decanos de la universidad y con cuatro profesores y con 4 graduados para decidir qué hacía la Universidad de Buenos Aires. Y Estamos vos con hablando de una 20, y vos con 20 y pico. 20 nada, 20, menos de 20. O sea, yo ya tenía cuando fui consejero 20 años, sí. O sea, éramos muy chicos. Entonces era una sensación muy particular porque veníamos de una dictadura muy complicada, se había abierto la democracia y nosotros sentíamos una responsabilidad enorme. Éramos muy idealistas. Creo yo mucho más idealistas que lo que son ahora, porque lo que queríamos era lograr que nuestras ideas triunfaran, pero que triunfaran en un contexto en donde todos los grupos políticos pudieran expresarse, manifestar sus ideas y la gente pudiera elegir libremente lo que más le gustaba, ¿no? Te pedía que empezáramos con este diálogo, con este intercambio, porque creo que aquella época marcó un poco lo que vamos a conversar ahora, ¿no? La ilusión de un sistema político que fuera superador, salíamos de la etapa de los gobiernos militares de aquel tiempo y con la ilusión de que la democracia fuera esa especie de oasis en el que íbamos a poder desarrollar nuestras vidas. ¿Y lo sentiste un poco así en ese momento que estábamos ingresando a un mundo fascinante? Sin duda, sin duda. Nosotros veníamos a ver, en aquel momento se hablaba mucho que la Argentina llevaba 30, 40 años de decadencia, que había que mejorar eso. Y la verdad es que lo que nosotros veíamos es que no había habido grandes cosas desde, no sé, en la visión que nosotros teníamos, que estaba muy condicionada por la ideología, casi que desde la generación del 80 o después cuando Roque Sáenz Peña impone el voto universal, que para nosotros eran grandes hitos de la democracia. Después había habido gobiernos de distintos signos, pero no habíamos tenido grandes cosas. Bueno, los derechos sociales que impulsó el peronismo, pero eran como periodos muy complicados. Y después viene una avalancha de gobiernos militares que eran la antítesis de lo que nosotros defendíamos. Entonces, la salida democrática del año 83, producto de la derrota militar en Malvinas, para nosotros era una enorme esperanza, ¿no? Así llegaste a meterte en política, a hacer tus primeros pasos, también a ilusionarte y la pregunta obligada sería, ¿te desilusionaste después de la política, de cómo funciona el sistema político en Argentina? Vos, ¿Pasaste por ese vos, proceso? a ver,
yo dejé voluntariamente de hacer política activa en los años 90. ¿Por qué? Yo me había metido mucho en el fin del año 82, principios del año 83. Había trabajado hasta los 90 y en los 90 decidí dedicarme más a la actividad privada. En los 90 pasa una cosa muy particular, que es que asume Carlos Menem y adopta una enorme cantidad de principios y de ideas que nosotros sosteníamos. Y de golpe nos encontramos con un gobierno que había sido electo como, digamos, por el lado del peronismo y además por el peronismo que desde el sector nuestro se veía como el más complicado, porque Menem le gana una interna a Cafiero, cuando Cafiero era supuestamente la modernidad del peronismo y él era lo otro, la continuidad del viejo peronismo, ¿no? Entonces Menem gana y de golpe tiene un primer tropiezo en donde nos llevan a un salto hiperinflacionario con Herman González, pero después viene Cavallo y el equipo de la Fundación Mediterránea y la Argentina se convierte en un país que se integra con el mundo, baja la inflación, desregula, privatiza, hay libertad de prensa, vienen inversiones, o sea, de golpe nos encontramos, como lo llamaban algunos, con la Argentina saudita, ¿no? Éramos todo lo que habíamos siempre querido ser. Entonces, en ese momento, mucha gente se suma para acompañar al gobierno de Menem, y mi decisión, por una cuestión personal, porque yo estaba muy entusiasmado con eso, y de hecho lo rescato muchísimo, me dedico a la actividad privada. Y la decisión mía fue ayudar a mis amigos que hacen política, cosa que hago hasta hoy. Entonces, y creo sí que toda aquella pasión que había en aquel momento, el idealismo, la obsesiva vocación por formarse, por aprender, por hacer las cosas bien, por no fracasar cuando emprendíamos algún proyecto dentro de la política, de alguna manera no existe hoy, o mi sensación es que no existe hoy, ¿no? Entonces creo que los que de alguna manera tenemos ya unos cuantos, yo voy a cumplir el miércoles 55 años, no me considero un viejo ni mucho menos, pero creo que tengo ya unos años, es tratar de que las nuevas generaciones, que son las generaciones, los millennials, los que nacieron con el teléfono celular, con las redes sociales, con internet, con estas cosas que pasan siempre a toda velocidad, a ellos les podemos transmitir algo de lo que nosotros vivimos, como para que ellos puedan formarse y encarar sus proyectos con la misma pasión con que lo hacíamos nosotros. Ahora, esta generación, de la que nosotros formamos parte, de alguna manera también es responsable de que este sistema político se haya convertido en ineficiente, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál te parece que es la responsabilidad que tenemos y qué deberíamos hacer para salir de ese círculo vicioso en el que nos metimos hace unos cuantos años? Mirá, el sistema político argentino ha sido ineficiente casi que desde siempre. O sea, la República Conservadora tenía sus cosas para criticarle, el irigoyenismo también, el peronismo también, los militares ni hablar, y los gobiernos posteriores a la recuperación de la democracia en el 83 han tenido algunos pocos aciertos, pero han tenido muchísimos errores también. Yo cuando, en los años 80, y me río porque yo hacía política en paralelo con mi padre, que era el verdadero dirigente político de la familia, yo decía que la culpa la tenía la generación de él. Esto no se lo decía a él porque hubiese tenido que buscar creo que está mirando además, hubiese tenido que buscar un departamento para irme a vivir, pero yo estaba convencido que el problema era ese. Ahora, de esto pasaron 30 y pico de años, las cosas no han cambiado demasiado. Creo sí que desde el punto de vista de lo que son las democracias liberales, con cierta cultura republicana, el hecho de que haya ganado Cambiemos las elecciones del año 2015 ha sido muy importante porque mostró que puede ganar a alguien que no sea radical, peronista o una alianza que los mezcle a los dos. Eso es muy bueno. O sea que desde que nosotros volvimos a recuperar la democracia en el 83, ganó primero el radicalismo con Alfonsín, después ganó el peronismo con Menem, después ganó el radicalismo con De la Rúa, estuvo el peronismo de nuevo con Duhalde, volvió a ganar el peronismo y de golpe llega Macri. Yo no le asigno demasiada importancia a que haya terminado, me parece que es lo normal, y uno no puede festejar lo normal porque normalmente hace cosas anormales, valga la frase. Pero sí me parece muy importante que haya podido ganar, porque quiere decir que la mayoría de la gente en algún momento votó un proyecto de ese tipo. Pero me parece que, y acá es el gran tema que por ahí dispara la conversación de hoy, me parece que la Argentina es medio insólita, porque por un lado,
cuando vos vas a analizar qué es lo que tenemos como recursos, la Universidad de Pensilvania, que hace un ranking de los think tanks, que son estos grupos como el tuyo, como el Club de la Libertad, que generan ideas, proyectos, planes, somos importantísimos. Somos los que más think tanks tenemos de toda América Latina, tenemos 227, creo. Estamos arriba de Brasil, arriba de México, y en el mundo solamente 4, los había anotado por acá para no olvidarme, que son Estados Unidos, India, China y el Reino Unido, tienen más que nosotros. Después nosotros tenemos más usinas de pensamiento, usinas de ideas que Alemania, que Francia, que España, que Italia, que Japón. O sea, tenemos un montón de gente que piensa. Y después tenemos liderazgos, que uno los podrá criticar o no, pero cuando te pones a pensar, Alberto Fernández no es una cosa nueva. Su primer cargo, que fue superintendente de seguros de la Nación, lo tuvo en el año 1989, lo designa Menem apenas resulta electo presidente. Cristina Fernández de Kirchner empezó en el año 89, o sea, llevan más de 30 años, fue diputada por la provincia de Santa Cruz. Mauricio Macri, también porque él asume la presidencia de Boca en 1995, hace 25 años. Pero en paralelo con la presidencia de Boca, es candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pierde la elección contra Aníbal Ibarra, y después es candidato a diputado y sale electo y asume como diputado siendo presidente de Boca. O sea, su carrera política empezó hace muchos años. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empieza en el año 1995 a conducir la ANSES. Sergio Massa, por buscar otro de los grandes líderes o líderes relevantes que tenemos, es diputado en la provincia de Buenos Aires en el año 99. Es decir, tenemos un liderazgo que no ha cambiado demasiado, que viene del siglo pasado. O sea, estamos en el año 2020 y nuestros dirigentes más importantes empezaron a hacer política en el siglo pasado. Hace más de 20 años todos, hace más de 30 algunos. Entonces, tenemos ideas y tenemos líderes. Y aún así tenemos un sistema político altísimamente ineficiente, que hace que como país no podamos concretar nunca las cosas que queremos hacer y nos va muy mal, esa es la verdad. Y esa fórmula y en esa descripción maravillosa que haces, donde conjugás todas estas herramientas, ¿dónde te parece que está el máximo de responsabilidad? Porque alguien podría decir que Argentina obviamente no es tan institucional, pero tampoco lo era en la generación del 80 mientras fueron construyendo esas instituciones. Recién cuando terminaron de construir esas instituciones podemos hablar de una Argentina con instituciones sólidas. Argentina hoy pareciera estar apoyada sobre pilares medio débiles, ¿no? Coincido, sí. A ver, yo creo que es un tema cultural. Hay dos ejemplos que por ahí son medio divertidos, ¿no? Uno, los otros días me contaba un amigo que hablábamos justamente por esta charla que teníamos. Yo le mandé el flyer que ustedes prepararon y me dijo, tengo un cuento buenísimo que nos pinta de pies a cabeza. Dice, hace no mucho tiempo estaba en Movistar en una fila esperando mi turno, el de adelante mío le llega y le dice a la mujer, mire, perdí el teléfono, qué sé yo, lo tengo asegurado, no, pero el seguro le cubre robo. Ah, bueno, me lo robaron, le dice el tipo. O sea, somos muy truchos. Por otro lado, por otro lado, nos llenamos la boca hablando de los cuadernos de este señor, que no me acuerdo el nombre ahora, el chofer, Centeno se llama. Ahora, la verdad es que la historia de los cuadernos se trata de unos señores que estaban en el Estado, que recibieron plata de otros señores que estaban en el sector privado, para que estos señores que estaban en el Estado sacaran normas o beneficiaran a los sectores que estaban en el sector privado. Entonces, es una especie de gran asociación ilícita que a nosotros nos parece mal cuando sale en algún momento y además el acusado es alguien a quien le tenemos bronca, ¿no? Entonces ahí nos parece bárbaro. Si no, lo minimizamos o lo ignoramos. No medimos a todos con la misma vara. Entonces, me parece que hay un gran tema cultural. La dirigencia es parte de eso, pero no es la culpable. Ayer o antes de ayer, el viernes, hablábamos con Federico Pinedo. Para mí uno de los grandes dirigentes que tiene la centroderecha argentina. Federico era el presidente de la juventud del Partido Demócrata cuando yo empecé a hacer política en el año 83 y a fin del año pasado era el presidente provisional del Senado. O sea, es una carrera enorme. Y Federico hablaba de valores. Él lo que decía es, yo justamente conversaba sobre este tema, ¿no? El tema de cómo formar dirigentes. Y él lo que decía es,
hay que formarlos en valores. O sea, no nos sirve de nada que venga un señor que sepa manejar muy bien la ANSES, y sea un genio manejando la ANSES, si ese tipo no, para ese tipo no es fundamental la democracia, no es fundamental cuidar la libertad, no es fundamental la honestidad. Entonces, me parece que hay que apuntar a formar dirigentes más íntegros. Ahora, Sí. ¿cuánto te condiciona en eso, Juan? ¿Cuánto te condiciona el entorno? Porque esa descripción que muy bien haces, también podría caberle tal vez, que no se nos ofenda a nadie, a algún italiano promedio. Y en Europa los italianos tienen algunas cosas bastante parecidas a nuestra forma de razonar, pero tienen instituciones que funcionan de otra forma. Entonces, aunque intenten ser parecidos a nosotros en algunas cosas, el entorno sistémico te pone como una especie de corset, ¿no? Y me parece que eso en Argentina tal vez sea lo que está faltando. La pregunta sería si es un problema cultural o es un problema de reglas de juego. Mira, yo creo que la clase política tiene un enorme desafío por delante, que es lograr conectarse con sus votantes, aunque suene insólito, ¿no? Estamos en una etapa en donde los políticos tienen que pararse en una vidriera y largar ofertas para que alguien los compre. Esa es la verdad. No hay una conexión en donde yo me sienta identificado con aquel dirigente y con un determinado dirigente y crea que él me va a defender a ultranza si yo tengo algún problema. Entonces, yo creo que hay líderes, hay gente, cuando vos definís el concepto de líder, es esa persona que es capaz de indicar una dirección e inspirar a otros para que vayan atrás de él. Los hay. Uno le podrá parecer malos, buenos. De hecho, líderes hay buenos y malos, ¿no? Hitler era un líder y Churchill también. Pero digamos, líderes tenemos, como vimos recién cuando los nombraba. Tenemos ideas. Yo creo que nos falta una clase dirigente apasionada que le dé soporte a esos líderes. O sea, que estén abajo de ellos, preparados para asumir liderazgo cuando le toque, pero sobre todo para implementar políticas de Estado con matices, que es un poco lo que pasa en cualquier lugar normal. ¿Y qué necesitamos allí? Yo creo que necesitamos dirigentes formados, y creo que hay muchísimos dirigentes formados. Ha habido todo tipo de experimentos, el último de los cuales fue el G20 del macrismo, por ejemplo, pero ha habido otros, nombro este porque quizás es el más conocido por el sector que nos escucha. Ahora, necesitamos que esos dirigentes cumplan con dos requisitos más. Uno es entiendan el contexto, sepan de historia, sepan de qué están hablando, sepan a quiénes afectan, que no se conviertan en un Ateneo que vienen y dicen tenemos que eliminar todos los planes sociales, porque si la propuesta es tenemos que eliminar todos los planes sociales, eso no va a pasar. Pero no es que no va a pasar porque es Argentina. No pasaría en ningún lugar del mundo que tenga el nivel de planes sociales que tiene la Argentina. Y después tienen que ser empáticos y tienen que ser capaces de lograr consensos. Porque si no se logra consensos en política, te pasás declamando. Pero, a ver, este es un buen punto, Juan, porque, por ejemplo, vos decías recién, seguramente si algún político propone no eliminar planes sociales, seguramente no lo va a poder hacer porque avanzamos demasiado en ese punto. La pregunta sería, ¿en algún país del mundo pensás que se podría haber llegado hasta el punto en que llegamos nosotros en el avance de los planes sociales? Y la pregunta sería, ¿no es la sociedad civil la que le pone límites a los dirigentes? Porque seguramente a algún dirigente de otro país latinoamericano se le hubiera ocurrido lo mismo de regalar dinero, subsidiar, emitir, digamos, no es una idea ingeniosa. El tema es que en Argentina se pudo hacer. En otros países probablemente no se podía hacer. No era probable que el líder, aún con ganas, lo lograra. Y ahí viene la responsabilidad de la sociedad civil. ¿Dónde pones en este juego que bien describís a las instituciones de la sociedad civil? Sacar los think tanks, sacar los partidos, digo, la sociedad en su conjunto. Son clave porque los que legislan son representantes del pueblo y el pueblo está formado, entre otras cosas, por esas instituciones. Fíjate que hubo casos bien importantes, y vuelvo a la charla con Pinedo del viernes. Ahí Federico nos contaba que un tema puntual, el tema del aborto, sin importar mi posición, ¿no? Pero Federico estaba en contra del aborto. Me dice, la ley llega al Senado y nosotros perdíamos por varios senadores.
Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos manejarnos en función de lo que dice la teoría política, que dice que los representantes tienen que manifestar la voluntad de aquellas personas a las que representan. Entonces fuimos a todas aquellas localidades a las que pertenecían los senadores que venían de las provincias, fuimos a Salta, al lugar de donde venían los senadores por Salta, hablamos con la gente, le dijimos vayan y díganle al senador que él no puede votar lo que tiene ganas o lo que le dice su partido, él tiene que votar lo que piensa la gente que está representando. Hicieron un trabajo hormiga y ganaron por varios votos esa votación. Ahora no lo podemos hacer porque esto de la cuarentena nos tiene a todos metidos en nuestras casas, pero a ver, algo parecido pasó con el tema de la salida de los presos y con la supuesta salida de la Argentina al Mercosur. O sea, inmediatamente empezó una efervescencia tal en la gente que Alberto Fernández, que no es tonto, inmediatamente se dio cuenta y buscó una forma de recalcular. Y esos dos temas están como congelados hoy. Eso debería pasar con cada uno de los temas que se debaten en el Congreso. Te hago una pregunta ahí, Juan, porque alguien lo planteaba recién, creo que fue Alejandro Bongiovanni, y una pregunta interesante para mezclarla con otra, que tiene que ver con, ¿vos crees que nuestra generación, como dirían los jóvenes, ya fue? ¿O pensás que le toca en suerte ahora a esa generación joven que viene con tanto vigor, con tanta potencia, parecida a la nuestra, cuando estábamos en los 80, que teníamos ese ímpetu y esa fuerza? Nos faltaba un poco de sopa, por supuesto, como seguramente le falta a la actual. Pero la pregunta es, ¿está en manos de ellas la construcción de ese nuevo liderazgo del que vos hablás? ¿O todavía nos toca a nosotros trabajar esa parte? Definitivamente está en manos de ellos. Yo creo que no voy a usar el término de Ale. Nuestra generación ya fue sin ninguna duda. O sea, a ver, nosotros no solamente ya fuimos, sino que además el sector nuestro que se metió mayoritariamente, hay algunos que no, y van a empezar a putear ahí en los chats. Hay algunos que no, pero la mayoría se metió en Juntos por el Cambio, y la verdad es que el gobierno fracasó. ¿Qué vas a hacer? No está ni bien ni mal, simplemente se hicieron las cosas de forma tal que no dieron los resultados deseados. Entonces, habida cuenta de lo que pasó y habida cuenta de los cambios del mundo, hay que ayudar a que la generación nueva tome la posta. ¿Cuáles son esos cambios del mundo? Fíjate vos que uno habla y dice la pandemia esta nos cambió para siempre. No es así. Acá lo que viene pasando desde hace muchos años, yo te diría desde principio de siglo, es que la tecnología está avanzando a una velocidad abrumadora. Esto nos ha llevado a un mundo que hoy está hiperconectado, que tiene estos ámbitos en donde la gente debate cosas que se llaman redes sociales, y cualquier persona a la que antes nadie le daba bola, salvo en el momento que tenía que votar, hoy tiene un aparatito de estos con el que estamos hablando nosotros, que es un teléfono celular, que es una gran computadora súper inteligente. Alguien dijo los otros días que tiene más tecnología que el Apolo 11, un teléfono celular. Y con todos sus contactos de WhatsApp, o en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, puede apretar un botón y criticar duramente frente a una audiencia que es inimaginable cualquier cosa que haga un dirigente político. Entonces, esas personas ya no son electores o el público o el pueblo, son actores empoderados, y con ellos hay que conectarse de una manera que para nuestra generación es más difícil. Entonces, un chico que nació digital ya superó esa etapa que para nosotros es un gran tema. No sabés la cantidad de personas que me escribían para ver cómo se conectaban a un vivo en Instagram. Y yo te confieso que es el primero que hago. Y estaba en la duda si en algún momento me iba a poder conectar. Pero no el último. No sé si el último. Pero digamos, yo miraba la pantalla rogando que en algún momento pasara algo distinto de lo que estaba pasando y yo entrara. Bueno, yo soy medio analógico culturalmente, pero los de mi edad soy Bill Gates. Entonces, creo que la nueva generación está en la edad ideal para comprometerse de manera apasionada con las cosas del manejo del Estado, del manejo de la cosa pública, y está aprendiendo aceleradamente, tiene una velocidad mental que nosotros lamentablemente vamos teniendo cada vez menos, y tiene toda la experiencia que nosotros podemos darles. Entonces no hay que dejar pasar esa oportunidad.
Te reformulo la pregunta porque el que planteó el ya fue de esta generación fui yo, te lo hice en modo de pregunta y vos lo contestaste bien. Alejandro planteaba qué falencias ves en esta generación de jóvenes y cuáles son las virtudes. Algunas las nombraste recién. Los Ahora defectos te de la esta contesto, pero como estoy mirando acá, me dice si yo tuve algo que ver con el Estado presente del macrismo. Yo no fui funcionario del macrismo, no tuve nada que ver con el macrismo. Tengo muchos amigos que estuvieron allí y estoy orgulloso del trabajo que hicieron ellos, pero a mí no me identifiquen con el macrismo. Respecto de la pregunta, ¿eso qué les falta? Yo creo que tienen todo lo que tienen que tener para poder formarse, para poder entender lo que significa la gestión pública, que pueden ir aprendiendo con H en el medio de lo que es la Argentina, ir enamorándose de su país. O sea, la verdad es que nosotros nos enamoramos. Yo al día de hoy escucho el himno o veo una bandera y no te digo que se me caen las lágrimas, pero me emociona y me enorgullece. Y soy un enamorado de mi país. Creo que es el mejor lugar para estar. Creo que es un lugar en donde tenemos enormes cosas para hacer si las hacemos bien. Bueno, tenemos que transmitirles eso. No puede ser que nos burlemos. Nosotros somos un país de chanta, siempre nos va a ir ahí. Bueno, somos el chiste famoso ese. La Argentina tiene todo porque la llenaron de argentinos. Está mal, es horrible que pensemos así. A ellos hay que transmitirles otra cosa. Vos decías que hay una oportunidad, ¿no? Que existe una oportunidad, que se presenta una chance frente a todo esto que está pasando, los nuevos liderazgos, la desaparición probablemente de los partidos políticos tal cual los conocimos nosotros, con otro modelo, en el que parece que los líderes son más importantes que las ideas que contienen a los partidos. Decías, hay una oportunidad. ¿Cuál te parece que es la tarea por delante para que esa oportunidad se convierta en algo posible? Yo creo que hay que trabajar fuertísimamente en algo que no te genera resultados inmediatos y que a veces parece una pérdida de tiempo, que es en los más chicos. O sea, yo creo que las pepitas de oro que nosotros tenemos que sacar con el pico son aquellos chicos que terminan el secundario y hay que transmitirles, valga el término que fue muy usado en las dos gestiones anteriores, un relato que los entusiasme, que los haga querer ser partícipes de una Argentina que puede ser una gran nación. Creo que hay que ir por ese lado. Viste que siempre nos plantean de que somos un poco pesimistas a veces cuando planteamos las cuestiones, a los liberales en particular nos pasa mucho eso, y que no proponemos una solución, una salida. Tal vez porque no la tengamos, o tal vez simplemente porque vemos con mayor preocupación el presente y nos cuesta un poco más ver el horizonte, sobre todo en la política. La pregunta sería, ¿pensás que la democracia también cumplió un ciclo tal cual la conocimos? ¿Pensás que hay una reformulación de por medio que está pendiente y que tal vez nosotros ni siquiera nos animamos a plantearla en términos profundos? A ver, yo creo que el ayornamiento de la democracia se va dando solo. Creo que hoy tenemos una democracia que es muy digital. Creo que es una democracia que tiene que plantearse solucionar las cosas de otra manera, pero yo creo que se necesita más democracia. A nosotros nos falta democracia, no nos sobra. Fíjate que todas las quejas que hay por no sé, la aplicación que dicen que nos bajemos, y voy a balancearlo porque no quiero cargar las tintas sobre un gobierno. En el año 2016, a principio de año, Mauricio Macri quiso nombrar jueces de la Corte por decreto. Alberto Fernández quiere que nos bajemos una aplicación para seguirnos, a ver qué hacemos, porque nos podemos contagiar de un virus. Entonces, es un gran disparate todo esto. Entonces, me parece que el desafío de la democracia es entender, y por eso los chicos son fundamentales acá, que hoy hay que resolver las cosas de otra manera. Te doy un dato que es bien interesante. Los coronavirus, el COVID-19 es un coronavirus, son virus que afectan al sistema respiratorio, ¿no? No es cierto que este virus nos sorprendió y es el primero. Nosotros tuvimos el SARS, que es un virus corona, en el año 2002. En el año 2002, para que te des una idea, todavía no se había inventado Facebook, que se crea en el año 2004 como una plataforma para emails de universidades, de un grupo selecto de universidades, y que recién se abre a la gente en el año 2006. En el año 2002, donde tuvimos el SARS, no se había creado Twitter.
en el año 2012 aparece el MERS, que es otro virus, que también mató mucha gente, un montón de contagiados. Bueno, cuando aparece el MERS, no se había inventado Instagram. Ahora aparece el COVID-19 y estamos en el 2020. Quiere decir que del 2002 al 2020, 18 años, tuvimos 3 virus coronas, uno cada 6 años. ¿Cuál es la diferencia de este? No, que no tenemos una vacuna. No, que esta es la primera pandemia 2.0. ¿Qué quiere decir? Que en un mundo que está hiperconectado, en donde la norma es el cambio, en donde todo pasa a una velocidad que nos supera, las soluciones tienen que ser distintas, porque no tenés tiempo, los tiempos son diferentes. Entonces, esto que se aplica al virus, hay que también pensarlo para todo lo demás. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin disco rígido. Lo que aprendimos de cómo se resolvían las cosas hace 20 años no nos sirve para resolver las mismas cosas si nos pasan ahora. Entonces, por eso la democracia, que la comprenden las generales de la ley, le va a pasar lo mismo, tiene que resolver cosas de manera diferente. Si hay un planteo que afecta libertades, la explosión va a ser muy rápida. Entonces, también tiene que ser muy cuidadosa la forma en que se maneje aquel que quiera vulnerar una libertad, pero también tiene que ser muy rápida la reacción de la oposición. El caso de Juntos por el Cambio ahora fue muy llamativo. O sea, tardaron 40 días en reaccionar frente a los avasallamientos de la libertad que denunciaban sus votantes por la forma en que estaba tratando Alberto la pandemia. Y no estoy diciendo que esté de acuerdo con el argumento, simplemente describo una situación, ¿no? Alberto Fernández hizo algo, a un montón de gente le molestó, miraron al que los representaba y el que los representaba tardó 40 días. En la democracia moderna no puedes tardar 40 días para hacer nada si estás dedicado a la política y tenés un cargo para el cual te votaron. Te propongo este último ping-pong para ir un poco más rápido con algunas cuestiones que no quiero dejar de preguntarte. ¿Cuál te parece que debería ser el rol de los think tanks en esta etapa de Argentina, en esta etapa de la política contemporánea? Tienen que trabajar, tienen que hacerse la idea de trabajar para otros, no tienen que trabajar para ellos. Yo, como vos sabés, estoy muy vinculado a la Fundación Libertad y una de las cosas interesantes que hace la Fundación, y ustedes también, o sea, lo veo permanentemente, pero yo hablo del caso que conozco, porque nosotros los miro nomás, es tratar de difundir ideas y promover conversaciones constructivas. La Argentina tiene una grieta que es espantosa. Cuando hablamos de cosas, siempre surge el tema de la grieta. Si vos haces una lista de nuestros problemas, en los top 3 o en los top 5 está la grieta. Entonces, la grieta es no poder conversar. A mí me encantaría que una persona del Club de la Libertad, una persona del Instituto Patria y una persona del Instituto ALEM se puedan juntar y conversar sobre lo que nos pasa en la Argentina. Creo que entonces tienen que hacer las cosas para los demás, con mucha generosidad. Y además, para aquellos más chicos. O sea, no dejemos de simplemente ponernos contentos porque tratamos un tema muy interesante entre 50 o 100 personas de 50 años. Ya está, estamos amortizados. Está bueno que nos den un lugar, que podamos opinar, transmitir nuestra experiencia y estar. Pero es mucho más importante que debatir un tema entre 100 personas de 50 años, debatirlo entre 10 de 22. Ahí hay que apuntar, ese es el futuro de la Argentina. Y a nosotros nos va a salvar el futuro. No pensemos que nos vamos a salvar nosotros mismos, porque no es cierto. Si bien ese término de centro-derecha no me termina nunca de seducir, pero creo que explica acabadamente, descriptivamente a qué te referís, ¿qué pensás que debería ser ese espacio en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En ese espacio en el que conviven conservadores, liberales, gente que se considera de centro, desarrollista, y la lista sigue, ¿no? ¿En términos prácticos? En términos prácticos. Mira, hay una cosa por la que yo vengo peleando desde hace muchísimo tiempo con mis amigos que se dedican a la política y con los que están dentro de los think tanks. La centro-derecha tiene que empezar por tener un gabinete en las sombras, cuando está en la oposición, que casi siempre. ¿Por qué? Porque me parece que alguien que no está siguiendo el día a día de la gestión pública objeta las políticas públicas con un libro. Entonces creo que le sumaría muchísimo a la centro-derecha poder llegar a un acuerdo interno, o no, o que lo hagan algunos, en donde diga, ¿sabes qué? Este equipo sigue el trabajo del ministro de Educación y lo analiza críticamente para ponderar
o para criticarlo. Este otro sigue el del ministro del Interior, este otro el del ministro de Defensa. Eso no lo tenemos, no lo tuvimos nunca. Eso por un lado. Me parece sumamente importante. Y te diría que fuera de eso, me parece que están haciendo un montón de cosas. Hay que formar a los cuadros del futuro. ¿Por qué? Porque esa gente hay que enseñarle a gestionar. No tenemos, es una locura, una escuela como en castellano sería la Escuela Nacional de la Administración Pública Francesa. El único intento que se hizo, lo quiso hacer Massa cuando era candidato a presidente, y la dirección de ese centro donde enseñaban tipos que uno puede cuestionar, pero eran profesores razonables, Lavagna, Mendiguren, etcétera, se la dio a uno de los nuestros, a Carlos Urbey, que es un ex militante de UPAU de Ciencias Económicas, que ha estado históricamente vinculado al lavañismo y hoy es director del Banco Central. Carlos manejaba ese tema. Eso fue pensado de esa manera. Nosotros no tenemos algo que pueda formar dirigentes. Massa quería formar 1.500 dirigentes, después me parece que quedó en la nada. Penúltima pregunta, Juan. ¿Qué rol le asignarías o qué le dirías a los más jóvenes, esos que vienen con ganas, que no encontraron UPAU para hacer sus primeras armas, pero que se encontraron con esta tecnología que bien comentaste a lo largo de tu conversación como la herramienta para volcar sus inquietudes? ¿Qué le dirías a ellos en esta instancia? Que definan un ámbito para dar pelea por sus ideas, porque esa es la mejor forma de formarse, involucrarse, apasionarse por determinadas cosas y que vayan avanzando lentamente, pero que lo hagan pensando en qué es lo que quieren hacer, de qué manera pueden servirle a su país ellos, dónde quieren hacerlo, y se metan de lleno. A ver, si nosotros pudimos hacer política en el año 83, en donde no había teléfonos celulares, o sea, vos agarrabas y decías, che, mañana vamos a hacer tal cosa, y confiabas en que todos iban a hacer lo que habían quedado en hacer mañana. Hoy estás yendo a una reunión a 5 minutos del principio de la reunión, te llaman y te la cancelan o la cambian de lugar, la cambian de día. Antes nos manejábamos de esa manera. Entonces, creo que hoy tenés un montón de instrumentos que no te digo que hacen más fácil, porque yo no creo que ahora sea más fácil que en el pasado, pero que te permiten trabajar con otras comodidades, ¿no? Entonces, y pueden formarse, en la época nuestra, tenía que ir a la facultad, sentarte en el aula, ir a una biblioteca para comprar el libro, porque a veces no lo podías comprar. Ahora podés estudiar en una universidad de la Ivy League por internet. La última, Juan, diste una definición durante de esta conversación hoy y me gustaría que de alguna manera la volvamos a poner sobre la mesa. ¿Cuál es el rol de Juan Lynch en este juego? En un mundo en el que todos buscan cierta posición de liderazgo y de empoderamiento o de búsqueda del poder, ¿cuál es el rol que se autoasigna Juan Lynch en este desafío, en esta oportunidad que planteaste a lo largo de la conversación? Yo desde hace varios años, ya muchos años, ayudo como un soldado en las actividades que desarrolla la Fundación Libertad y hasta que no me echen los Bon Giovanni espero seguir haciéndolo. Y por otro lado, trato de estar cerca y no ser un problema, sino una solución para los problemas que tengan, de todos mis amigos que se dedican a la política y tienen la suerte de ocupar un cargo electivo público. Juan Carlos Lynch, gracias por tu tiempo, por tu disposición en esta noche. Ojalá nos veamos pronto. Gracias por las ganas que le pusiste y por el compromiso con este espacio. Gracias a vos, Alberto. Hasta pronto. Un abrazo.